en este segundo bloque trabajaremos con los diferentes objetos, seguiremos trabajando con estos objetos, pero agregándole ya textos dentro de los objetos. Trabajaremos también con autoformas y con cuadros de texto. En primer lugar, entonces, vamos a trabajar con el objeto rectángulo, ¿sí? Que también es una autoforma. Después más adelante vamos a ver que hay otras autoformas. Recuerden entonces que para trabajar con este objeto vamos a trabajar con la barra de dibujo, buscaremos el objeto, en este caso el rectángulo, vamos a hacer un clic sobre el objeto, aparece el lienzo, en este caso no vamos a trabajar el lienzo, entonces para desactivar este lienzo pulsamos la tecla escape y ubicamos el mouse en el área de trabajo donde necesitemos insertar el objeto. Ubicamos el mouse, pulsamos un clic, hacemos un clic y va a aparecer entonces, ¿sí?, el objeto. Lo vamos a ubicar ahí. Recuerden que para desplazar este objeto nosotros lo podemos ubicar el mouse en el medio del objeto y haciendo un clic, arrastrando hacia un lado o hacia el otro, lo vamos a poder desplazar. Recuerden también que los marcadores que tiene este objeto alrededor nos van a permitir a nosotros modificar el tamaño del objeto. En primer lugar lo voy a modificar para poder introducir un texto dentro del mismo. Vamos a agrandarlo un poquito. Y en el caso de que nosotros necesitemos escribir dentro de este objeto, ¿cuál va a ser el procedimiento que vamos a realizar? Ubicar primero el mouse en el medio del objeto. Siempre yo le digo en el medio del objeto porque para no correr el riesgo de quizás que aparezca otro menú que no sea el que nosotros estemos buscando. Entonces siempre ubicar el mouse en el medio del objeto para estar seguro de que el menú que va a aparecer luego es el correcto y es el que vamos a utilizar. Ubicamos el mouse entonces en el medio del objeto, hacemos un clic con el botón derecho del mouse y aparece el menú contextual. De este menú contextual vamos a trabajar con la opción que dice agregar texto. Vamos a ir hasta esta opción entonces, agregar texto, y vamos a observar entonces que dentro del cuadro de texto o dentro del objeto que nosotros acabamos de dibujar aparece el cursor. Este cursor entonces nos va a permitir a nosotros poder escribir. Ese sería el procedimiento correcto. Si no vemos este cursor, nosotros no vamos a poder escribir dentro del objeto. Entonces, primero dibujamos el objeto, después ubicando el mouse en el medio del mismo, haciendo un clic con el botón derecho, agregar texto. Ahora vamos a agregar un texto. En este caso yo voy a escribir la palabra informática. Bien, a este texto nosotros le vamos a poder colocar todos los formatos que necesitemos. Repasando ya bloques anteriores o módulos anteriores, recuerden en el módulo 1 se ve todo el tema de formatos de fuente. Ustedes le podrán cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, colocarle negrita, cursiva, colocarle todos los formatos de fuente que necesiten. Recuerden también que la presentación, la buena presentación hace a un trabajo. Entonces, ya que tenemos la herramienta, debemos utilizar todas las opciones que la misma nos proporciona. En este caso, por una cuestión de tiempo, nosotros lo vamos a dejar de esta manera, pero recuerden siempre poder mejorar estos textos. Lo que sí vamos a hacer o lo que sí vamos a estudiar van a ser los formatos que le podemos dar al objeto que contiene este texto, es decir, al cuadro dentro del cual nosotros escribimos, ¿sí?, la palabra informática en este caso. Siempre el objeto deberá estar seleccionado. Está seleccionado cuando podemos observar los marcadores alrededor del mismo. ¿Y qué formato le podemos colocar? Le podemos colocar, por ejemplo, un color de relleno. Para colocar todos los formatos a este objeto vamos a seguir trabajando con la barra de dibujo. En la barra de dibujo vamos a observar que tenemos un botón que se llama color de relleno, ¿sí? Es una especie de balde de pintura donde nosotros vamos a poder elegir entonces un color de relleno. Observen que tiene una pequeña flecha a la derecha, pulsando sobre esta flecha se va a abrir un cuadro, una paleta de colores, donde nosotros vamos a poder elegir el color que vamos a necesitar. Vamos a elegir un color de esta paleta, elegimos aquí el azul y ya va a quedar con un color de relleno. El botón que sigue es el color de línea. Podemos cambiar también el color que tiene la línea a este objeto. Pulsando sobre el botón de flecha vamos a elegir un color, en este caso le vamos a poner un azul más oscuro.
Más a la derecha podemos cambiar también el estilo de la línea. Con este botón, pulsando sobre el mismo, se va a abrir un listado con diferentes anchos o grosores de línea. Vamos a colocar un grosor un poco más grueso y ahí vamos a poder ver entonces la diferencia. Más a la derecha, siguiendo siempre por la barra de dibujo, tenemos para colocar una sombra y un estilo 3D o un estilo tridimensional. Estos dos formatos son excluyentes, es decir, que si yo coloco una sombra, al colocarle el efecto 3D le va a quitar la sombra, o al colocarle, si te coloco un efecto 3D y le coloco una sombra, también lo va a excluir al anterior. Por ejemplo, vamos a colocarle una sombra, pulsando sobre esta herramienta, vamos a observar que va a aparecer un cuadro donde existen varios modelos de sombra. Vamos a elegir uno de ellos y nos va a quedar ahí la sombra. Vamos a desactivar este objeto para poder ver la sombra. Volvemos a seleccionarlo y también tenemos el efecto tridimensional. Pulsando sobre el botón aparece un listado con diferentes efectos y podemos elegir uno de los estilos. Podrán ver entonces que así es como nos va a quedar nuestro objeto finalizado. Haciendo un clic fuera del mismo vamos a desactivarlo. Otra de las opciones que podemos trabajar van a ser entonces las autoformas. Vamos a desplazarnos un poquito hacia abajo para dar lugar y vamos a trabajar con autoformas. Si bien este cuadrado o este rectángulo que acabamos de hacer anteriormente es una autoforma, hay otras autoformas que tienen otros diseños. Para utilizar otro tipo de autoformas vamos a buscar en la barra de dibujo la opción autoformas. Aquí la encontramos. Pulsando sobre esta opción se va a abrir las diferentes categorías. Tenemos flechas, diagramas, cintas, llamadas. Vamos a utilizar acá de la categoría cintas y estrellas. Podemos elegir una de las cintas. En este caso vamos a trabajar con este diseño. Vamos a pulsar sobre el diseño elegido. Aparece nuevamente el lienzo. Damos escape para desactivarlo. Y vamos a ubicar el mouse, ¿sí?, en el área de trabajo donde necesitemos incorporar esta autoforma. Haciendo un clic entonces, en el área de trabajo vamos a observar que va a aparecer nuestra autoforma. Vamos a desplazarnos un poquito hacia abajo para dar lugar y la vamos a desplazar. Recuerden que para desplazar cualquiera de estos objetos, siempre ubicando el mouse en el medio del mismo, lo podemos desplazar. Bien, también podemos cambiar su tamaño. Con los marcadores cambiamos el tamaño del mismo. Para poder escribir dentro de esta autoforma, recuerden el procedimiento. Ubicar el mouse en el medio de la autoforma, hacer un clic con el botón derecho del mouse y elegir la opción que dice agregar texto. En este caso le vamos a poner informática 1. Y también podemos colocarle todos los formatos de diseño que acabamos de ver con el objeto anterior. Lo que sí vamos a ver una variante. Dentro de los colores de relleno podemos trabajar con los efectos de relleno. Para ello vamos a ir al botón correspondiente de color de relleno. Pulsamos el botón de flecha que está a la derecha y vamos a elegir la opción que dice efectos de relleno. Pulsamos entonces sobre esta opción y se va a abrir un cuadro. En este cuadro, en la parte superior, vemos que tenemos tres opciones. Dentro de la sección colores tenemos tres opciones. Un color, dos colores y preestablecer. En el caso de que nosotros necesitemos combinar colores, vamos a trabajar con la opción que dice dos colores. Pulsando sobre esta opción, se van a habilitar a la derecha dos secciones donde podemos elegir el primer color y el segundo color a combinar. Vamos a descolgar la opción que tenemos aquí en la sección de un color. Se va a abrir una paleta de colores. Vamos a elegir un color. Después abajo dice color 2. Descolgamos también. Elegimos el segundo color con el cual queremos combinar. Y en la parte inferior tenemos las diferentes variantes. Tenemos una vista previa con diferentes variantes. A estas variantes le podemos cambiar los estilos de sombreados. Colocarle vertical, diagonal, ¿sí? Y así podemos ir viendo las diferentes opciones. En este caso vamos a trabajar con la opción horizontal, elegimos uno de los diseños
y pulsamos aceptar. Vemos entonces cómo queda este formato en la autoforma establecida. Por último y para finalizar, vamos a ver el trabajo con los cuadros de textos. Vamos a desplazarlo un poquito hacia abajo con los cuadros de texto, que sería la última alternativa que nosotros podemos trabajar con estas opciones de dibujo. La opción de cuadro de texto también se encuentra en la barra de dibujo. En la barra de dibujo podemos ver entonces el botón de cuadro de texto. Pulsando sobre este botón se va a abrir nuevamente el lienzo de dibujo, lo desactivamos y lo que vamos a hacer, vamos a generar un poquito más de espacio, ubicamos el mouse en la sección correspondiente y nos va a aparecer entonces ya nuestro cuadro de texto. La diferencia de esta herramienta con las anteriores es que nosotros no necesitamos activar el cursor para poder escribir, simplemente ya como es un cuadro de texto destinado justamente para introducir texto, vemos que el cursor ya se encuentra dentro del mismo. Aquí podemos escribir el texto correspondiente y colocarle los formatos que necesitemos. Con estos temas entonces damos por finalizado el segundo bloque de nuestra clase.